Noviembre de 2016. China anuncia al mundo que Myanmar acaba de comprar el Woobash 9, el primer cliente extranjero del nuevo avión de transporte militar chino. Tailandia, Venezuela, Kazajistán y países africanos están en la fila, según Pekín. La prensa estatal china habla de conquista de mercado. El futuro del transporte militar, dicen, es chino. 10 años después, 3 de febrero de 2026, Singapur. En el escenario del mayor evento de defensa de Asia, la brasileña Embraer revela un nombre que nadie esperaba escuchar ese día. Uzbekistán, un país que comparte frontera con China, un país que todavía vuela con aviones soviéticos, un país que, por la lógica geopolítica y por el dinero chino invertido en la región, debería comprar chino. Y Uzbekistán eligió a Brasil. Piensa conmigo, ¿cómo es que el KC-390 de Embraer está enterrando al Shaanxi Y-9 en un mercado que los chinos habían planeado dominar? Bienvenidos a Misión Real. Hoy vamos a responder una pregunta que Pekín no quiere que nadie haga. Por un lado, el Embraer KC-390 Millennium, bimotor a reacción, proyecto brasileño entregado a la Fuerza Aérea Brasileña en 2019. Carga 26 toneladas, vuela a 870 km/h, opera en pistas cortas y fue diseñado para hacer todo lo que hace el legendario C-130 Hércules estadounidense, más rápido y con más carga. Por el otro lado, el Shaanxi Y-9, cuatrimotor turbohélice chino que entró en operación en la Fuerza Aérea China en 2012. Carga 25 toneladas, vuela a 660 km/h, opera en pistas cortas y fue diseñado, según la propia China, para hacer exactamente lo mismo, reemplazar al C-130 en el mercado mundial. Mira bien estos números: carga casi idéntica, misión idéntica, tamaño parecido. Los dos aviones son, en teoría, competidores directos, disputando los mismos clientes, atacando el mismo nicho, en teoría, porque en la práctica, uno de ellos está arrasando en el mercado mundial mientras el otro está estancado, y el motivo no está en las fichas técnicas, está en decisiones de diseño que comenzaron décadas atrás, en un motor, en una prohibición estadounidense, en una flota entera de variantes y en una promesa que Pekín hizo en 2016 y nunca pudo cumplir. Piensa conmigo, ¿crees que Brasil realmente logró darle la vuelta al juego en la industria de defensa contra China? ¿O estoy exagerando? Comenta ahí abajo, quiero leerte. Y si este análisis vale la pena, deja un like y suscríbete al canal, porque la parte que te va a impresionar aún ni siquiera ha comenzado. 1957, la Unión Soviética lanza un nuevo avión de transporte militar llamado Antonov An-12. Stalin había muerto hace 4 años. Yuri Gagarin todavía no había ido al espacio. El An-12 era un carguero cuatrimotor turbohélice, diseñado para llevar tropas y equipo a las guerras regionales soviéticas. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse extraña. La China comunista de Mao era aliada de Moscú y compró aviones An-12 al gobierno soviético. Pero en 1960, la alianza se derrumbó. La famosa ruptura sino-soviética. Los rusos cortaron piezas, manuales, soporte técnico. China se quedó sola, con aviones soviéticos varados en la pista. La solución china fue audaz. Los ingenieros desarmaron los An-12 que tenían, hicieron ingeniería inversa pieza por pieza, y en 1974 hicieron volar la primera copia china. En 1981, este avión entró en producción en serie con el nombre de I-8. En 1981, cuando el I-8 debutó en producción, el An-12 que copiaba ya tenía 24 años de antigüedad. China estaba produciendo una copia de un avión considerado obsoleto, incluso por los propios soviéticos. Y el Y-9 que China ofrece al mundo hoy, en 2026, es una versión modernizada del I-8, que es una copia del An-12, que es un proyecto de 1957. Para hacer esa modernización, en 2002, China contrató a una empresa para ayudar en el proyecto. ¿Adivina cuál? Antonov, la misma empresa ucraniana que había diseñado el An-12 original 45 años antes. China pagó a los herederos del proyecto soviético para modernizar la copia china del proyecto soviético. El Y-9 hizo su primer vuelo en 2010 y entró en operación en la Fuerza Aérea China en 2012. ¿Sabías eso? Que el avión militar de transporte chino es, en esencia, una copia modernizada de un proyecto soviético de los años 50. Comenta ahí si esto te sorprendió. Ahora compara con lo que estaba pasando en Brasil. Mientras China tercerizaba la modernización de un avión de los años 50 a los ucranianos, Embraer comenzó algo radicalmente diferente. A mediados de los años 2000, un proyecto desde cero, sin copias, sin herencia soviética, un avión nuevo, con tecnología comercial brasileña ya validada en los jets regionales que vuelan por el mundo. Ese avión haría su primer vuelo en 2015 y entraría en servicio en 2019. Llevaría el nombre de KC-390 Millennium, y el nombre no fue elegido al azar. Millennium, milenio, un avión del nuevo milenio, mientras China ofrecía al mundo un avión del milenio pasado. En cualquier avión, el motor es la parte más compleja y cara. Un país puede copiar el fuselaje, las alas, el tren de aterrizaje
paisaje, pero el motor revela la capacidad industrial real de una nación. No se puede fingir un motor. El KC-390 está impulsado por dos motores turbofan IAEV 2500E5. Este motor es de la misma familia que vuela en el Airbus A320 y A321, probablemente el avión comercial más común del mundo, el mismo que tal vez te llevó en tu último viaje internacional. Cada motor genera más de 31.000 libras de empuje. IAE reúne a Pratt y Whitney, Rolls-Royce, MTU y Japanese Aero Engines en un consorcio multinacional occidental. El corazón del KC-390 es una de las tecnologías aeroespaciales más maduras del planeta. Y el Y9 está impulsado por cuatro motores turbohélice llamados WJ6C. Este motor es fabricado por Yuzhou Engine Factory en China, pero la tecnología que está adentro no es china. El WJ6C es derivado del Ivchenko AI-20 y el Ivchenko AI-20 fue diseñado en 1957 en la Ucrania soviética. Es el mismo motor en su arquitectura básica que voló en el Antonov An-12 original. Cuando China copió el An-12, copió también el motor, lo modificó y renombró a lo largo de los años. Pero la ingeniería básica del motor es de la época en que Stalin había muerto hacía 4 años. China intentó cambiar eso. En 2008, en la fase final de desarrollo del Ik-9, la Shaanxi Aircraft Corporation negoció con la canadiense Pratt y Whitney para usar modernos motores PW-150B. El acuerdo estaba prácticamente cerrado, pero en diciembre de 2008, el gobierno de Estados Unidos emitió una prohibición. Se le prohibió a un subcontratista estadounidense exportar el software de control del motor a China. Sin software, no hay motor. Sin motor, China tuvo que volver al WJ6C, derivado de 1957. Esa prohibición no fue un detalle, fue un punto de inflexión. ¿Ya habías escuchado hablar de esta prohibición estadounidense de 2008? Comenta abajo. Este es el tipo de información que la propaganda china no quiere que nadie sepa. Cuando ves un Y-9 volando hoy en 2026, incluyendo la versión de exportación I-9E que China entregó a Namibia en diciembre de 2024, estás viendo un avión con motores cuya tecnología base se remonta a casi 70 años atrás. El futuro del transporte militar chino es impulsado por el pasado de la Unión Soviética, y fue Estados Unidos quien garantizó que siguiera así. Mira el contraste. KC-390 brasileño vuela con motores occidentales modernos, validados en miles de aeronaves comerciales. I-9 chino vuela con versión de un motor soviético de los años 50, porque los estadounidenses vetaron la alternativa. Esta diferencia no es solo técnica, ella es geopolítica e industrial, y aparece en cada cliente potencial tomando una decisión. La diferencia entre un turbohélice de los años 50 y un turbofan de los años 2000 no aparece solo en el folleto, aparece en la física, en cada kilómetro recorrido, y no se puede disimular. El KC-390 vuela a 870 kilómetros por hora, el I-9 vuela a 660 kilómetros por hora. El brasileño es 32% más rápido que el chino. ¿Parece poco? No lo es. En una misión de 4.000 kilómetros, el KC-390 llega casi 2 horas antes. En una flota estratégica, esto significa que 6 aviones brasileños entregan lo que 8 chinos entregarían en el mismo tiempo. Embraer divulgó un estudio. 6 KC-390 en rutas de 2.500 kilómetros entregan 500 toneladas y 1.000 pasajeros en menos de 2 días, 40% más rápido que el C-130J estadounidense. Comparado al IK-9, la ventaja es todavía mayor. Ve a la bodega de carga. KC-390, 17,75 por 3,45 por 2,9 metros. Y 9, 16,2 por 3,2 por 2,35 metros. El brasileño es mayor en todas las dimensiones. Carga cosas que simplemente no caben en el Y-9, incluyendo el helicóptero Black Hawk estadounidense completo y el Pandur Evo austriaco con la estación de armas. Eso no es un detalle. En 2023, cuando Austria eligió el KC-390 en lugar del A400M europeo, fue un criterio decisivo. Era el único de la clase de 20 toneladas que cumplía todos los requisitos austriacos. Y la cabina. El KC-390 viene con aviónica Rockwell Collins ProLine Fusion, el mismo estándar de la aviación civil moderna, y un sistema llamado Fly-by-Wire. Lo explico rápido. En aviones antiguos, cuando el piloto mueve la palanca, esto mueve físicamente las superficies de control por cables e hidráulica. En el Fly-by-Wire, no. El piloto comanda, la computadora interpreta la intención y calcula los ajustes ideales, e impide maniobras peligrosas, como entrar en pérdida en emergencia o empujar el avión más allá del límite estructural. Es la tecnología del Airbus A320, del Boeing 777, de toda aeronave militar moderna. Resultado, misiones más seguras, menos fatiga, entrenamiento más barato. El Y-9 no tiene fly-by-wire en la mayor parte de las variantes.
variantes. Tiene cabina digital con 6 pantallas, pero con aviónica china de generación anterior. Para un piloto de la OTAN, volar el KC-390 es como volar un Airbus moderno. Volar el Y-9 es como volver 20 años en el tiempo. Y hay un detalle más que aparece en todas las comparaciones serias entre aviones militares: el reabastecimiento en vuelo. Reabastecer un avión en pleno vuelo es una de las operaciones más complejas de la aviación militar. Hace la diferencia entre una fuerza aérea regional y una fuerza aérea con alcance global. Y es aquí donde el KC-390 hace algo que el Y-9 simplemente no puede lograr. El KC-390, con equipo de reabastecimiento, es simultáneamente un avión cisterna y un receptor. Puede dar combustible a otros aviones en pleno vuelo y también puede recibir. La Fuerza Aérea Brasileña ya demostró a 2 KC-390 reabasteciéndose mutuamente en vuelo, algo inédito para un avión de esta clase. Y el equipo es modular. El mismo avión que hoy hace carga, mañana se vuelve cisterna, después hace búsqueda y rescate. Todo en el mismo fuselaje. El Y-9 no tiene esa capacidad. Existen variantes específicas que reciben combustible en vuelo, pero ninguna versión del Y-9 funciona como avión cisterna para otros aviones. Para reabastecer cazas en vuelo, China necesita usar otros tipos de aeronave, como el Il-20 o versiones adaptadas del Il-78 ruso. Esto significa que un país que compra el Y-9 está comprando apenas un carguero. Un país que compra el KC-390 está comprando un carguero, un avión cisterna, una aeronave de búsqueda y rescate, evacuación médica y combate a incendios, todo en el mismo fuselaje. Y esta observación lleva a una de las diferencias más pesadas entre los dos aviones, una diferencia que China presenta como ventaja, pero que, en la práctica, se vuelve una trampa financiera para cualquier comprador. China está orgullosa de una cosa que es, en la superficie, una ventaja del Y-9, la cantidad de variantes especializadas. A partir del mismo fuselaje, China desarrolló por lo menos 9 versiones diferentes: alerta temprana, guerra electrónica, inteligencia de señales, patrulla marítima, antisubmarino, guerra psicológica y más. Todo esto parece impresionante. Y la primera lectura es: China tiene más opciones, entonces el Y-9 ofrece más. Pero piensa conmigo, ¿qué significa esto? En la práctica, para un país que quiere comprar, significa que cada una de esas variantes es una flota separada, una línea de mantenimiento separada, un inventario de repuestos separado, un curso de pilotaje separado. Y, más importante, China no exporta las variantes especializadas. Los Y-9E entregados a Namibia en diciembre de 2024 son apenas la versión básica de transporte. Para tener alerta temprana, guerra electrónica o patrulla marítima, el cliente necesitaría comprar otros aviones o esperar que China decida exportar esas tecnologías, lo que no está en sus planes. Ahora compara con el enfoque brasileño. Embraer construyó el KC-390 con modularidad total. El mismo avión, con paquetes intercambiables, hace transporte de carga, tropas, reabastecimiento, búsqueda y rescate, evacuación médica y combate a incendios. En diciembre de 2024, Embraer anunció además la variante C-390 INVA-OR, inteligencia, vigilancia, reconocimiento y patrulla marítima, en el mismo fuselaje. La diferencia es radical. Un país que compra 4 Y-9 está comprando 4 cargueros. Un país que compra 4 KC-390 está comprando una flota multifunción que cubre todas las misiones críticas con un único tipo de aeronave. Para China, con presupuesto ilimitado e industria estatal, tiene sentido tener 9 flotas separadas. Para cualquier otro país del mundo, es una pesadilla presupuestaria. ¿Ya habías pensado en esa diferencia? Que tener 9 variantes puede parecer bueno en el marketing, pero se vuelve un problema gigante en la práctica. Comenta ahí. Y hay una cosa más que pesa en esta decisión de los compradores. Una cosa que China simplemente se rehúsa a mostrar al mundo. Cuando compras un avión militar de decenas de millones de dólares, quieres saber cuánto tiempo se queda en mantenimiento, cuántas misiones completa, cuál es la tasa de fallas real. Eso separa la promesa de la confiabilidad. Embraer publica esos números. En los primeros 3 años y medio de operación en la Fuerza Aérea Brasileña, la flota del KC-390 acumuló más de 8.200 horas de vuelo en 6.000 misiones, con 80% de disponibilidad técnica y una tasa de finalización de misión del 99,5%. En febrero de 2026, la flota global alcanzó 20.000 horas de vuelo acumulativas. China no publica nada de esto para el Y-9. No tiene datos oficiales de horas de vuelo, no tiene tasa de disponibilidad, no tiene porcentaje de finalización de misión, no tiene registro público de incidentes. Todo silencio. Ese silencio es una respuesta. O los chinos no miden, o miden y los números son tan malos que no los quieren mostrar. No existe una tercera opción. Y para un ministerio de defensa que va a gastar miles de millones en una flota de transporte, sin datos, no hay confianza. Sin confianza, no hay venta. Y esto nos lleva, finalmente, a la pregunta que abrió este video. En noviembre de 2016, China
anunció al mundo que había vendido su primer I-9 de exportación a Myanmar. La prensa estatal china hablaba de conquista de mercado, de un futuro prometedor, de cliente tras cliente entrando en la fila. En febrero de 2026, 10 años después de aquel anuncio, estos son los números reales. Antes de darte esos números, déjame preguntarte, ¿cuántos I-9 crees que China logró vender al exterior en 14 años? Piensa en un número. Comenta ahí. Voy a esperar. Embraer, en 6 años desde la primera entrega del KC-390 a la Fuerza Aérea Brasileña, en 2019, vendió 50 aviones en pedidos en firme a 11 países diferentes: Brasil, Portugal, Hungría, Corea del Sur, Países Bajos, Austria, República Checa, Suecia, Eslovaquia, Lituania y Uzbekistán. Ya tiene 14 aviones entregados y volando en 3 continentes. Tiene además 19 opciones de compra adicionales. Argentina, Chile y Colombia firmaron cartas de intención. Polonia, India, Sudáfrica y Arabia Saudita están en negociación. China, en 14 años desde el primer vuelo del I-9 en 2010, entregó exactamente 2 aviones a un solo país: Namibia, en diciembre de 2024. No hay tercer cliente oficial confirmado. Tailandia, Venezuela, Kazajistán y los países africanos prometidos en 2016. Ninguno compró. 52. Este es el marcador real de la disputa entre Brasil y China en el mercado de aviones de transporte militar del siglo XXI. China tuvo 7 años de ventaja operativa. Tiene un presupuesto de defensa 10 veces mayor. Tiene aparato diplomático en todos los continentes y aún así está entregando 25 veces menos aviones que Brasil. Piensa conmigo, ¿en qué otra área de la industria pesada Brasil le gana a China hoy en día? En casi ninguna. Pero en transporte militar pesado, la historia es esta, y es una historia que la propaganda china no logra maquillar. ¿Tenías idea de esta diferencia antes de este video? Comenta ahí, quiero leerte. Deja un like si este análisis te está impresionando. Y si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. La parte más simbólica de este video está llegando ahora. En diciembre de 2023, Corea del Sur eligió el KC-390 brasileño frente al C-130J estadounidense y al A-400M europeo. Fue un caso raro de un operador establecido de Hércules eligiendo a un competidor directo, un aliado cercano de Estados Unidos en el Pacífico, con 4 C-130J y 12 Hércules más antiguos en su flota, decidió cambiar la continuidad estadounidense por el brasileño. Fue la primera venta del KC-390 a Asia, en una región donde Lockheed Martin dominaba desde hace décadas. Ahora, un agregado importante. Alguien puede argumentar, y con razón, que Corea del Sur no compraría el YuLe-9 ni aunque fuera el mejor avión del mundo. Corea es aliada de Estados Unidos. China es una adversaria potencial, y comprar un avión chino significaría quedarse con la flota en tierra el primer día de tensión. Ese argumento es válido. La victoria coreana es, ante todo, una victoria del KC-390 contra los occidentales, no contra China. Pero la victoria brasileña que le da el golpe final a la industria china de transporte militar es exactamente lo opuesto. Es la victoria en un mercado donde el ICE-9 era la apuesta natural, donde China tenía proximidad geográfica, peso político, dinero invertido y décadas de relación construida. Y aún así, Brasil ganó. ¿Recuerdas a Uzbekistán, que abrió este video? 3 de febrero de 2026. En el escenario del Singapore Airshow, Embraer revela que Uzbekistán es el 11º cliente del KC-390, un país que comparte frontera terrestre con China, un país que todavía vuela con el Antonov An-12, el mismo avión soviético que originó el U-9 chino, un país que recibió inversiones multimillonarias de China en la iniciativa de la Franja y la Ruta. Este es el tipo de mercado que la industria china pinta como victoria garantizada, geografía favorable, historial operativo alineado, influencia política consolidada, dinero chino en la región. En el papel, debería llevar a una compra natural del I-9. Y aún así, Uzbekistán eligió a Brasil para reemplazar sus aviones soviéticos. ¿Por qué? Porque Uzbekistán miró al KC-390 y vio lo que el resto del mundo vio. Un avión del siglo XXI, modular, reabastecedor, operable por pilotos con formación comercial, con motores occidentales maduros, con 99,5% de tasa de finalización de misión, con 11 países como base de apoyo mutuo. Y miró al YuLe-9 y vio lo que Myanmar vio, lo que Namibia vio, lo que todos vieron. Un avión derivado de un proyecto soviético de 1957, con motores de tecnología bloqueada por Estados Unidos, sin fly-by-wire, sin reabastecimiento, sin variantes exportables, sin datos públicos de confiabilidad. La elección fue obvia. Cuando hasta los países que tienen todos los motivos para comprar chino eligen a Brasil, el veredicto está dado. Este es el estado real de la disputa entre Brasil y China en el transporte militar pesado en 2026. No es una pelea en igualdad de condiciones. Es un avión del nuevo milenio derrotando a un avión del milenio pasado, en mercado tras mercado. Los 50 contra 2 hablan
más fuerte que cualquier propaganda. Y este es solo el comienzo. Argentina, Chile y Colombia con cartas de intención. Polonia en demostración activa. India en licitación de 70 a 80 aviones. Negociación con Northrop Grumman para entrar al Pentágono estadounidense. Brasil pasó de casi la nada al protagonismo de la industria mundial en una sola década. Mientras tanto, China sigue esperando al tercer cliente del Y-9 desde hace 10 años. Soy Rodrigo, esto fue Misión Real Militar. Comenta ahí qué dato te impresionó más. Comparte este video con alguien que necesite entender lo que Embraer está haciendo por Brasil y nos vemos en la próxima misión.